Bueno, oyentes, seguiremos hablando del tópico en cuestión con un invitado especial, el cual tiene testimonio de primera mano. Bienvenido, Bruno. Bruno da Muchas Silva gracias por la es, invitación. Bruno da Silva es un biólogo zoólogo especializado en los artrópodos llamados arañas. A su vez, este científico es docente de primer año de secundaria y orientador del Club de Ciencias en el Colegio Jesús María. Vamos a proceder a entrevistarlo para conseguir, como ya dijimos, un testimonio de primera mano de cómo afectó la globalización al mundo de las ciencias. La mejor manera de hacerlo con un científico. Bueno, Bruno, hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Primero que nada por la invitación. Para mí es un honor conceder este tipo de entrevistas. Bien, Bruno, somos conocedores de que como científico has llegado a unos buenos frutos en una investigación en cuanto a los antropólogos que ya mencionamos que estudias, y quisiéramos que nos des un breve resumen de cómo se dio esta investigación y los métodos que se usaron en la misma. Bárbaro. Bueno, como bien ya lo comentabas, en realidad yo me dedico al estudio de las arañas, sobre todo, dentro del grupo de los artrópodos, y bueno, y la investigación en realidad se dio, como ocurre muchas veces, por un hecho fortuito, ¿no? Un golpe de suerte que, que, que a veces son los que más ocurren en la vida, ¿no? Sin dudas es la investigación de mi vida, el proyecto que más alcance y más potencia y proyección tiene, y todo comenzó en 2014, cuando, realizando un muestreo en un área que estaba a punto de ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como son los humedales de Santa Lucía, trabajamos en una localidad que se llama Las Brujas, y encontramos un montón de especies desconocidas que no estaban aún clasificadas para la ciencia. Entonces estuvimos todo un año trabajando en identificarlas y en poder agruparlas y clasificarlas en grupos ya descriptos, pero en ese proyecto apareció una que era completamente desconocida. Sabíamos que la especie no estaba en Uruguay, porque revisamos la colección de arañas de Uruguay, tanto la del Museo de Historia Natural como la de la Facultad de Ciencias, que son las dos donde se depositan animales, ejemplares. No estaba registrada, tampoco encontramos bibliografía al respecto de ella misma, y lo único que pudimos decir es, esta araña pertenece a los nafósidos, que es una familia que tiene aproximadamente unas 3.000 especies en el mundo. Entonces, lo que empezamos a hacer es, bueno, hay que describirla como especie nueva. Eh, el tema es que, claro, empezamos con prácticamente nada en la base, y estuvimos un año aproximadamente revisando bibliografía para ver si esa especie ya existía y estaba publicada. Eso implica leer muchísimo, descargar artículos, eh, comunicarte con científicos también, ¿verdad?, del mundo y de la región, expertos en la familia. Y bueno, y resulta que era una especie nueva, es una especie nueva, nunca antes publicada, y encima una especie nueva que pertenece a un género nuevo, que es un grupo de especies que también es original y es único. No encajaba en ninguno de los grupos existentes. O sea, tuvimos un doble hallazgo, y eso, bueno, tuvo bastante relevancia. La investigación llevó 3 años, fue bastante extensa, implicó visitar colecciones de arañas de la región, comunicarnos con investigadores de la región para ver si la conocían, intercambiar fotos por mail y utilizando las tecnologías, hasta que, bueno, finalmente decidimos describirla, y ahora está en proceso de publicación. Quiere decir que en pocas semanas o pocos meses ya sale el artículo publicado. Vos mencionabas que tuviste que estudiar mucha bibliografía, imagino que también estudiaste para el tema del género y todo eso, del mundo. No me imagino haciendo esta investigación en el 1900, habría sido un problema bastante grande el tener que conseguir la información toda en papel, y Y etcétera. sí, de hecho, estamos hablando de que a fines de 1800 ya había aracnólogos importantes en el mundo. Simon es uno de ellos, que firmaba como Simon, era un inglés, que describió aproximadamente 2.000 especies, de las cuales la mitad hoy en día se cuestionan, porque en aquellos años la descripción era muy, pero muy pobre.
era básicamente araña de color marrón, que tiene rayas en las patas, que vive en tal lugar, y listo. Todo en latín se escribía en aquel momento, imagínense. Los investigadores franceses escribían en francés, los alemanes en alemán, y los ingleses en inglés o en latín. O sea, era una cosa bastante rara. Entonces, eso de no tener una lengua común hace más de 100 años en la ciencia hizo que muchos hallazgos fueran completamente desconocidos para la mayoría de los científicos. Entonces, hay especies que se describieron 2 veces o 3 veces, dependiendo si el que describía era francés o alemán. Entonces, de alguna manera, por suerte, a lo largo del siglo XX, con el desarrollo, bueno, de las ciencias en general, ¿verdad? Se puso como idioma universal de la ciencia el inglés, todos los científicos publicamos en inglés, todos los científicos aprendemos formal o informalmente inglés, y somos capaces de leer en inglés. Entonces, eso es fundamental para poder tener un lenguaje común y que no suceda eso. Y bueno, y a fines de 1800 eso no pasaba, entonces un montón de esas primeros arañas que estaban descritas tuvieron que ser revisadas posteriormente y reclasificadas. Hoy en día tenemos la posibilidad de acceder aparte a bibliografía de calidad a través de sistemas de biblioteca de las universidades, que consiguen los trabajos en inglés, los libros, o si no, en el caso de los aracnólogos, tenemos un catálogo mundial de arañas, que es un sitio web en el cual estamos registrados, y se puede registrar cualquier persona en realidad, porque es como cuando te registras a cualquier lugar, y donde todos subimos los trabajos colectivos en ese lugar y todos los podemos descargar. Entonces, ha sido un gran avance. Y aún así me llevó un año revisar todo, imagínense. Dijiste que lo ibas a publicar. ¿Dónde lo van a publicar la investigación? Bueno, este trabajo me tiene a mí como primer autor. Ustedes saben que el primer nombre que figura en un trabajo es la persona que más contribuciones hizo en el trabajo, ¿no? Me tiene a mí como primer autor porque fue el plato central, o el capítulo central, o plato fuerte de mi maestría, de mi tesis de maestría, que me llevó 100 años, 3 años, y entonces quedé como primer autor, y somos 4 autores en total. Y decidimos mandarlo a una revista de alto impacto, que son las revistas más leídas en realidad en el mundo de la ciencia, y que se llama Análisis Zoológico, ¿sí? En alemán se escribe la revista, Anzeiser Zoologischer, sería eh, el nombre mal pronunciado, porque no sé nada de alemán, que es una revista que se publica en inglés, es alemana, pero se publica en inglés. Entonces lo mandamos allí porque es una de las revistas más leídas dentro de la zoología en el mundo. Tiene un factor de impacto alto. Y bueno, y estamos en proceso de publicación. El editor de la revista entendió de que era bueno el tema, entonces lo aceptó con algunas modificaciones que otros pares, que otros científicos especialistas en el tema le hacen a los trabajos que uno manda. El editor lo que hace es recibirla, decide si la publica o no, y una vez que decide publicarla, se la manda a 2 revisores anónimos, que uno en teoría no debería saber quiénes son, para perder el principio de objetividad, ¿no? Para no perder, digamos, la objetividad importante en la ciencia. Y esas 2 personas hacen contribuciones, se la mandan al editor y él nos la manda de nuevo a los autores para poder trabajar en ellas. Ese sistema de la ciencia es que hace que la ciencia sea tan potente como forma de conocer el mundo. Todo lo que se publica en ciencia es porque por lo menos 2 personas lo revisaron, 2 colegas, 2 personas expertas en el tema. No debería publicarse nada que tuviera errores metodológicos o errores que pusieran en riesgo los resultados de la investigación. ¿Y podrías explicarnos más a fondo cómo fue que llegaste a publicar en esta revista? ¿Tuviste varias opciones? ¿Fuiste directo a eso conociéndola? Sí, en realidad uno puede buscar en Google, que fue lo que yo hice, busqué en Google
factor de impacto, ¿no? Impact Factor en revistas de la ciencia. Entonces aparece como un ranking de las revistas más leídas, por áreas, por ejemplo, las más consultadas, las que más llegada tienen en el mundo. Y dudé entre varias revistas. Una posibilidad podía ser una revista uruguaya de zoología, que se publica en español o en inglés, te da las dos opciones, pero que es el Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, que tiene un alcance regional, no es una mala revista. Pero nos parecía que el trabajo ameritaba para que otras personas lo conocieran también, que tenía más posibilidades de ser leído si lo mandábamos a una revista con más factor de impacto, ¿no? Que fuera más leída. Entonces dudamos entre el Journal of Arachnology, que es estadounidense, y esta, que es alemana. Pero esta tiene está mejor rankeada, entonces dijimos, lo mandamos a la alemana, en el caso de que no lo acepten, lo mandamos al Journal of Arachnology. O sea, eso a veces pasa también. Uno lo manda a una, y si no lo aceptan, tiene la posibilidad de mandar el mismo trabajo a otra. Y volviendo a un tema que, que medio rozaste, nosotros estuvimos investigando que por más que en el mundo de la ciencia haya gente objetiva que confirme las investigaciones, muchas veces pasa que hay investigaciones falsas. Queríamos saber si estas investigaciones son casos aislados, si es que acaso en nuestra región es algo que pasa y es algo que en el mundo de la ciencia es normal, digamos. Bueno, Está. metiste el dedo en la llaga total, porque justamente a fines del año pasado, por ejemplo, a fines de 2019, saltó un caso dentro de la aracnología, de la comunidad aracnológica, que fue realmente un escándalo. Se destapó una olla impresionante, que un científico que se llama Jonathan Pruitt, que es americano, bastante joven, tendrá 40 y algo de años, Pruitt, se había convertido en una especie de talento nuevo en el área de lo que era la biología del comportamiento de arañas. Él estudiaba cómo las arañas, por ejemplo, cortejaban, eh, toda la cuestión de los comportamientos reproductores, el comportamiento depredador frente a otras presas, muy vinculado a cuestiones del sector agrícola, como controladores de plaga. O sea, era realmente un talento con una persona joven, con un montón de publicaciones, una formación muy buena, tenía el doctorado terminado, tiene el doctorado terminado, postdoctorados, impresionante el currículum de este hombre, que ya ocupaba un cargo muy importante en una universidad en Estados Unidos, que es bastante competitivo el sistema científico para ocupar cargos en las universidades, y resulta que eh, una persona se puso a repetir el experimento y las experiencias que había hecho este señor, otro biólogo, otro aracnólogo, y descubrió que los resultados eran totalmente falsos. Eh, lo que él señalaba como resultados espectaculares, en realidad estaban todos mal, no solamente todos mal por una cuestión de precisión, no era que le erró en algunos números que puso en el artículo, era todo lo contrario. O sea, un ejemplo, si la araña se alimentaba de la larva de tal animal, ¿no? Según el trabajo original, este hombre descubrió que no se alimentaba de esa larva, que se alimentaba de otra. O sea, un escándalo cuantitativo, cualitativo. Esto provocó que muchas revistas le retiraran los trabajos, dieran de baja los trabajos publicados por este hombre, que además no publicaba solo. Eso es lo más grave. Quiere decir que mucha gente trabajaba con él y, y evidentemente una de las explicaciones que se le da a esto es, bueno, este señor se dedicaba a toda la parte metodológica, él instrumentaba toda la metodología, por lo tanto era el que registraba los resultados. Y todos los demás equipos de investigadores de otras partes del mundo, porque hoy en día se trabaja de esta forma, no necesariamente tenés que estar reunido presencialmente, uno puede trabajar con investigadores de muchas partes, desconocían y nunca lo inspeccionaron, nunca estaban con él cuando analizaba los datos. Entonces todos cayeron, porque también firmaron el artículo, todos cayeron en esta especie de escándalo.
porque quiere decir que si Bruno da Silva publicaba con Pruitt, porque era parte del equipo de trabajo, a pesar de vivir en otro país, eh, todo donde está Pruitt se sacó de las editoriales, no se considera un trabajo científico. Quiere decir que si Bruno publicó 10 trabajos con él, ya no tiene más 10 trabajos publicados. O sea que perjudicó a todos los colaboradores que publicaban con él. Se está investigando si hay algún caso de complicidad, si algunos estudiantes de él no lo sabían, o realmente engañó a toda la comunidad. O sea, este caso nos pone de ejemplo bueno, que la ciencia, si bien es potente como método de conocer el mundo, y la revisión entre pares sirve, hay veces que cuando el investigador no tiene una ética muy firme, puede falsear datos y evidentemente pasar todos los filtros. Desde mi punto de vista, tiene patas cortas la mentira, porque siempre puede haber una persona que se disponga a intentar hacer los experimentos que uno hace, y bueno, ahí se sabe la verdad. Entonces, capaz que demora 10 años en saberse, 5, 2 o 100, pero de alguna manera es una garantía, ¿no? El hecho de que sea revisado entre pares, igual es una garantía. Sí, sí. Eh, Esto nos hace suponer de que, en base a la otra pregunta, que no es tan descabellado pensar de que en otras áreas pasa lo mismo, o ha pasado lo mismo. Sobre todo teniendo en cuenta de que hoy en día ningún científico trabaja solo, como hace 100 años. Trabajamos en equipo, integrado por mucha gente de muchas partes del mundo, y eso hace que una persona sola no es Leonardo da Vinci, no puede saber de todo. Dentro de la aracnología, mi área de trabajo es la descripción de especies nuevas y toda la parte de modelos biogeográficos. Ahora, yo de comportamiento no sé mucho. Entonces tengo que trabajar en equipo, si quiero hacer algo parecido, con gente que sepa de comportamiento. Eso justamente hace que todo sea más preciso, porque hay equipos trabajando hace mucho tiempo, pero también el riesgo es ese, de que puedan salirse los controles y que haya fraudes, ¿no? Sí, hay que ver qué tanto fraude hay realmente para saber si es más positivo que negativo. Por lo que describís, parece ser mucho más positivo que negativo, y por lo que buscamos de información, tantos fraudes no hay, pero es impresionante como cuando hay un fraude, lo escandaloso que es, y pensar que este hombre llegó a altos cargos estaba enseñando, o sea, perfectamente sin que lo supiéramos, podría estar haciendo tutoría de futuros fraudes. No, es que es así. En realidad, bueno, él primero que nada, él niega todo, ¿no? Tiene un abogado ahora, porque lo separaron del cargo, obviamente. Tiene un abogado y niega todo. Pero la cuestión es que los datos que él publicó es lo contrario a lo que ocurre. O sea, si no es mala intención, aparte no solamente con un trabajo, con muchos. Si no es mala intención, es una desidia intolerable en el mundo de la ciencia, porque o es malicia o es irresponsable, no sé qué es peor. Y lo peor es que los estudiantes de él quedaron totalmente a la deriva, porque él estaba orientando tesis científicas de licenciaturas, de maestría, de doctorado, y ahora se quedaron sin orientador y quedaron desamparados. Entonces, como que la comunidad aracnológica empezó a ayudarlos, los está intentando integrar en equipos de trabajo que no sean de este señor, para que no pierdan esa formación científica. Eh, sí, es complicado, ¿no? Pero esto también nos lleva a pensar que el mundo actual está muy competitivo, porque uno puede decir, ¿por qué una persona puede querer falsear resultados? Y bueno, para llegar a cargos altos. De repente este hombre publicaba 5 artículos por año, que es muchísimo. Yo estoy desde febrero con y es complicado, ¿no? Imagínense 5 por año. Entonces yo creo que el propio sistema y el ritmo de trabajo y la exigencia, el nivel de competencia que la ciencia le exige a sus profesionales, a los científicos, hace que en algunos casos, para acceder a cargos, los científicos puedan llegar a tener como opción esta triste opción de querer publicar a costa de cualquier cosa, a pesar de ir en contra de los principios básicos de la ciencia.
Claro, también hay que ver el otro lado de la moneda. Quiero decir, cuando hay tanta competitividad y vos tenés una ética y moral bien formada, puede ser que tu esfuerzo con tu equipo lleve a investigaciones que sean mucho más fructíferas de lo que hubiese sido sin cierta presión. Ahora, estoy de acuerdo que demasiada presión puede desembocar en esto, ¿no? Quiero decir, Totalmente. Y claro, y aparte que normalmente las universidades son las que contratan a los científicos, entonces el científico tiene que además dar clase para poder justificar su cargo, ¿no? Y da clase en la universidad, al mismo tiempo se le pide que publique. Acá en Uruguay, por ejemplo, por lo menos una publicación por año hay que tener. Y a veces lo que ocurre es eso también. Para publicar, los científicos hacen como acuerdos, de bueno, yo redacto los resultados, hago las observaciones, todo, vos creás el marco teórico y se dividen los diferentes roles en una investigación y de esa manera les sirve a los dos o a los tres porque son más productivos. Y ese riesgo también está, porque si yo delego en otro, está el riesgo de que esa persona se equivoque, capaz que sin malicia, pero se equivoque. Entonces, ¿dónde está el control interno antes de que llegue el proceso de publicación? Como que se pierde todo eso un poco. hasta dónde es bueno ser tan efectivo, digamos, ¿no? Porque capaz que dentro de la efectividad de repartir todo se pierde la Sí, efectividad del mismo trabajo. sí, o incluso también puede pasar de que el científico haga muchas investigaciones de poca calidad. En vez de realizar una gran investigación que le lleve tiempo, pero que es buena, que es publicable y que tiene garantías, de repente hace 5 cortas, sin tanto alcance y sin tanta importancia, todo para aumentar su número de publicaciones. Eso también pasa. Bueno, eh, sí, sí, eso es tema de pros y contras de la competitividad que se vive en el mundo Claro. en general, aplicada a la ciencia, obviamente, estamos hablando. Al, claro, al mismo tiempo también hace que el nivel de los trabajos se eleve, ¿no? Yo creo que estas revistas, como las que te mencionaba, Journal of Arachnology, esta revista alemana y otras más, eh, solamente aceptan trabajo de gran nivel. O sea, uno no puede mandar un trabajito pequeño porque nadie lo hace, no lo aceptaría. Entonces, esa competitividad puede tener buenos resultados en cuanto a calidad de trabajos. De repente es mala a nivel humano, en lo que significa como presión para los investigadores, que los puede llevar a tomar malas decisiones. Ahora, el nivel, teniendo en cuenta de que no haya fraudes, que uno creería que no, en términos generales, eh, aumenta. Aumenta, y es cierto que el número de publicaciones aumenta cada año. Número de publicaciones científicas, si uno lo midiera en tiempo versus cantidad de publicaciones, vería que la curva es exponencial. O sea, en 2020 va a haber, capaz que con el coronavirus no, pero por lo menos 2019 va a haber más publicaciones que en 2018 y más que en 2017. Es como que el nivel de aumento y la cantidad de conocimiento producido en el mundo aumentó estrepitosamente en las últimas décadas. Y eso también quiere decir de que estamos más conectados, el correo electrónico y las tecnologías nos permiten funcionar de forma más rápida. Yo tengo historias de mis maestros, de mis profesores de Facultad de Ciencias, que estaban meses esperando una revisión porque mandaban la carta por correo a Estados Unidos, con códigos postales, todo, un manuscrito, porque con máquina de escribir, porque no había computadora en aquella época, y llegaba todo escrito, corregido con lápiz. Una flechita para acá, tal cosa, el inglés mejora esto. Entonces ellos tenían que otra vez reescribirlo en máquina de escribir. Eran Ah, otros tiempos. Para publicar un artículo estabas un año y medio, mm, ¿no? Y entender la letra al que te lo mandó, porque capaz que tiene una letra horrible y esa espera valió nada. Sí, sí. Era otro. La verdad que el adelanto tecnológico para la ciencia fue formidable. Agilizó los tiempos de comunicación, permitió eso, el contacto fluido, y bueno, y ni que hablar los medios de transporte, ¿no? Hoy en día, para un científico ir a un congreso es fundamental. Yo este trabajo lo presenté en el Congreso Uruguayo de Zoología y también lo presenté en el Congreso Latinoamericano de Aracnología, que fue en Belo Horizonte, en Minas Gerais, a fines de 2017. No tenía todavía el nombre de la especie ni nada adelantado, pero
presenté la propuesta de trabajo y recibí críticas de expertos. Ya, mirá, podés ir por acá, podés ir por allá. Para mí este animal no es nuevo, para mí es introducido, me decía uno. Otro, todo lo contrario de lo que yo terminé haciendo, ¿no? Otro me decía, no, claramente es nuevo. Vos seguís insistiendo porque lo vas a poder publicar. Eh, y bueno, uno al final tiene un montón de gente que te ayuda y uno toma decisiones en base a criterios. Yo le pregunté a otros expertos y también me puse a ver cómo eran los trabajos en estas revistas y vi que no era tan raro, que se podía publicar como una especie nueva, que estaba dentro de un género nuevo, y bueno, en todo caso, que alguien me demuestre lo contrario, que este bicho ya existe. Es parte de la ciencia, publicará en la revista y rebatirá mi artículo. La ciencia es por escrito también, ¿no? Claro, vos lo vas a publicar, digamos, visible a una cantidad, a una escala internacional, digamos, ¿no? Entonces, Claro, puedes recibir críticas y mm, seguramente recibas críticas de gente que te va a escribir en inglés, ¿no? claro, bueno, mismo los revisores, la primera vez que lo encontraron, me hicieron críticas incisivas, desde que uno me dijo que los dibujos eran bocetos pobres. Ah, entonces tuve que redibujar de nuevo y claro, y ahí uno ve también, porque dice, al final las críticas son constructivas porque el trabajo mejora. Yo desde la primera versión del trabajo mejoró un montón. Pero a veces también puede pasar que la crítica sea como un poco destructiva, ¿no? De alguna manera. Pero no es lo que se estila. Es más, yo adiviné uno de los revisores quién era. Porque en base a una crítica que me hizo, yo le mandé un mail a un amigo mío, brasilero, y le puse, mirá, me hicieron esta crítica, ¿a vos qué te parece? ¿Será que esta estructura es la que yo pienso? No sé qué, cuánto. Y este amigo brasileño me dijo, sí, yo fui el que lo revisé. O sea que él era el revisor. Y me enteré, en realidad es todo colaborativo, ¿no? Pero en realidad son anónimos los revisores. Yo no se me hubiera ocurrido que se lo hubieran mandado a mi amigo brasilero. Y de casualidad vi que él era uno de los revisores. Y fue el más despiadado. Porque el amigo, en ciencia el amigo es el que más te critica, porque hace que el trabajo mejore más. Mm, Mientras la crítica vaya a la investigación, Totalmente. No, sí, ni que hablar. No, y uno puede elegir también si hacer caso o no. El editor, en definitiva, es el que después verá los argumentos de cada uno y de otro. Yo hay cosas que no estuve de acuerdo y las argumenté. bueno, Bruno, muchísimas gracias por darnos este espacio. Eh, nada, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con todos nuestros televidentes. Testimonio de primera mano de Bruno da Silva, aragnólogo de la Facultad de Ciencias y docente del Colegio Jesús María. Y bueno, nada, esa fue nuestra entrevista. Muchísimas gracias por vernos hoy.